Bien, buenas tardes con todos, a todos los presentes que están mirando pues esta entrevista a la doctora Ruiz Tatiana Chaparro, abogada especialista. Y pues en esta oportunidad nos presentamos, somos estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Mi nombre es Estefan Liliana Aguilar Mandamiento, mi compañero Fernando Ayca Patiño, mi compañero Johan Roger Arias. El motivo de la presente es para realizar una entrevista, ¿no?, con el enfoque más de estudio, también de información acerca de lo que viene a ser el libro de reclamaciones. Un tema que nos han dejado en la universidad en el curso de Derecho al Consumidor, siendo el docente el doctor Rolando Valareso, y por tal motivo nos hemos acercado a las instalaciones del Indecopi para esta entrevista. Agradecemos desde antemano su tiempo por esta entrevista. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bien, entonces pues para iniciar esta entrevista tenemos algunas preguntas que le vamos a realizar durante esta entrevista, van a ser cortitas, pero pues también esperamos su respuesta, ¿no? Bien, nosotros sabemos que el libro de reclamaciones es una herramienta que facilita la solución de los conflictos entre las partes. Esto le impone, ¿no?, al proveedor ser el primero en conocer el problema de sus consumidores con respecto a algún producto, algún servicio, para así pues dar alguna solución. Solamente se da esto entre los consumidores y los proveedores, situaciones que pueden presentarse en una afectación, que pues el consumidor solicita un libro de reclamaciones. Y para eso nosotros tenemos una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel o el rol que juega el Indecopi en lo que es la promoción de la conciliación entre los proveedores y los consumidores a través pues del libro de reclamaciones? Tal como lo indicabas al inicio, primero es importante conocer quién es consumidor y quién es proveedor de un servicio. El consumidor es la persona que va a adquirir un producto o un servicio para sí mismo o su entorno familiar. Por lo tanto, el proveedor viene a ser la persona o la empresa o persona natural o jurídica que tiene un establecimiento abierto al público y va a competir en el mercado con otros. Cuando hablamos de ese tipo de dos, consumidor y proveedor, existe una relación de consumo. ¿Qué pasa cuando la relación de consumo es afectada? El proveedor tiene una obligación de acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es que todos los establecimientos abiertos al público deben de contar con un libro de reclamaciones. Entonces, si yo tengo el libro de reclamaciones, ¿quién lo fiscaliza? El Indecopi. El rol principal que cumple el Indecopi es fiscalizar que todos los establecimientos abiertos al público y que tengan la condición de proveedores privados, particulares, que compitan en el mercado, tengan un libro de reclamaciones. Para ello, se tiene que hacer una serie de fiscalizaciones, programaciones que pueden ser anuales, cartas preventivas o llanamente reportes que enviemos periódicamente a los proveedores con el propósito de recabar las hojas de reclamación. Pero se tiene que tener en cuenta, lo principal es de que ya es su obligación, de acuerdo a la ley, ya tienen una regulación clara y ya vienen varios años de implementación. Por lo tanto, decir a la actualidad que un proveedor no tiene libro de reclamaciones ya no es más justificación por la implementación de la norma, no. A la actualidad es una obligación y si no lo tienes es sujeto a una infracción. Listo, muchas gracias, doctora. Bien, entonces pues vamos a pasar a una siguiente pregunta también, que la va a brindar uno de mis compañeros. Continuando con la segunda pregunta, es que si podría explicar usted el detalle del proceso que sigue una reclamación desde que es presentada en el libro de reclamaciones hasta su resolución. Los reclamos que se presentan a través del libro de reclamaciones, primero, como les indicaba al inicio, el proveedor es el único que va a tener el libro, ¿no? Y por tanto, la tramitación de este libro de reclamaciones tiene que tener una serie de condiciones. Yo no solamente voy a tener un libro en un establecimiento abierto al público, sino que lo tengo que tener en una plataforma de fácil acceso. Si lo tengo el libro bajo llave, es una infracción. Si no me lo proporciona, si tiene que venir el administrador y no el trabajador me lo puede dar, todos esos hechos son infracciones. Sumado al libro, tienen que tener un aviso que dé la existencia de que ese establecimiento tiene un libro de reclamaciones. Una vez de que yo presento o que tengo una situación y tengo el supuesto de que quiero presentar un reclamo, una queja, también es importante saber cuándo es queja y cuándo es reclamo. Queja es respecto de la atención que tiene el personal. Tal vez tuvo una actitud muy descortés, tal vez tuvo un tono de voz inadecuado al referirse a mi persona o al trasladarme alguna información, y va vinculado estrictamente a cómo me atendió el personal. Pero si yo quiero hablar del producto,
tiene alguna fecha de vencimiento o tiene una fecha vigente y el producto está dañado o el producto no funciona en las óptimas condiciones como debería, ya vengo a cuestionar el producto o el servicio del proveedor. Entonces, una vez de que yo hago y pido el hecho de mi libro de reclamaciones, la primera es que me lo tienen que facilitar. Nadie me tiene que decir su reclamo no tiene lugar, su queja no tiene lugar, en los hechos que usted me está argumentando no puede reclamar. Si es que me persuaden en esa relación y de pronto me dicen cuáles son los hechos que usted quiere reclamar y al final me desisto voluntariamente de querer presentar el reclamo, es el proceder del personal para evitar una queja o un reclamo en el libro. Pero si yo me mantengo en la postura de que quiero el libro, siempre me lo deben de dar. Una vez de que yo lleno el libro de reclamaciones, hay 3 copias. La primera es para el consumidor, la segunda es para el proveedor y la tercera es para el Indecopy. El consumidor tiene la obligación de capacitar a su personal y solo brindar la primera hoja. Muchos casos, a veces por desconocimiento, se arranca la que dice consumidor y la del Indecopy le dice ahí tienes tu cargo. Y el consumidor cree que tiene que venir a la oficina del Indecopy y dejar el cargo. Eso no es correcto. Entonces, solo se tiene que ir con un cargo que es la primera, usualmente es la original. El consumidor tiene que ser diligente y colocar todos sus datos, nombre, DNI, dirección domiciliaria, correo electrónico, número de celular, para asegurar dónde se van a notificar. Caso contrario, puede tener alguna característica que invalide la respuesta al reclamo. Independientemente del tenor, si yo por error marqué queja y el contenido es un reclamo, vale, me tienen que responder. Entonces el tratamiento es 15 días hábiles para la respuesta a quejas o reclamos. Una cosa que deben de tener en cuenta es, y de acuerdo a la primera pregunta también que me hiciste que no la absolví, es que dentro del libro hay una opción de que ambas partes se pongan de acuerdo para conciliar. Hay acciones adoptadas por el proveedor y que esas puedan servir como un tipo de conciliación. ¿Qué pasa si presenta el reclamo y en ese momento me está pidiendo la devolución de un determinado dinero? Yo veo costo-beneficio, en efecto no me conviene continuar con la tramitación, le voy a dar una solución inmediata. Ya asentó el reclamo. En la parte de abajo señalo, ¿no? En mérito al acuerdo suscrito entre las partes o estoy procediendo con la devolución, ambos firman en señal de conformidad, por lo tanto se tiene por atendido. Entonces uno toma la foto de la constancia, luego le va a dar el cargo, ya no tienes la obligación de dar respuesta y si quieres formalizar ese acto también puedes enviar una carta. Si es que hubiera un compromiso en ese momento de que me van a devolver de acá a 10 días y lo dice la hoja de reclamaciones, se puede considerar que ese documento es como el valor de un acuerdo, un acta de conciliación. Entonces la idea es de que vengan al Indecopy con ese documento solo para cuestionar que no le atendieron el acuerdo. Ya también esos son otros mecanismos que tenemos. Bueno, gracias por la respuesta. Continuando con la entrevista. En la realidad, o en la práctica que se realiza, sabemos, ¿no?, que muchas veces la mayoría de los consumidores no llegan a hacer uso de este libro de reclamaciones, ya sea porque se les hace un poco tedioso, por así decirlo, al momento de pedir el libro de reclamaciones y quizás tienen ese pensamiento de que va a ser un procedimiento largo todo esto y por ese simple hecho prefieren obviarlo, ¿no?, ya que piensan que va a demorar mucho tiempo y en ese sentido optan por irse molestos y no pedir el libro de reclamaciones. Entonces, refiriéndome a esto, ¿qué iniciativas está tomando el Indecopy para promover el uso del libro de reclamaciones? En realidad, el libro de reclamaciones, como les decía al inicio, es una herramienta y mucho pasa de que el consumidor ya a medida que ha ido pasando el tiempo ya se está empoderando mucho más. Entonces, casi todos conocemos de que si en caso pasa algo, tengo a dónde reclamar. Tal vez sé que hay un libro de reclamos, tal vez sé que puedo ir a Indecopy, tal vez sé que puedo quejarme con la administración, pero hay un mecanismo. Entonces, lo único que se les pide es de que si se solicita el libro de reclamaciones y es negado, no se retiren de ese lugar sin acreditar la negativa. Y ahora, con las redes sociales, con los videos, con las facilidades que tenemos, lo más prudente es un video, grabar y señalar expresamente: si te estoy pidiendo el libro de reclamaciones, no lo tengo, no te lo voy a dar. Entonces, esos hechos acreditan y pueden ser sujetos a procedimientos de infracción. Esas son recomendaciones que nosotros damos, pero obviamente también tenemos que cumplir
el rol de fiscalizador y también el rol de capacitar, empoderar. Entonces hacemos una serie de charlas difundidas entre diferentes sectores, como es el nivel educativo primario, secundario, el nivel universitario. Asimismo vamos a los establecimientos de los proveedores para educar con el tema del tratamiento del libro de reclamaciones y que salga ese mito que se tiene de que es malo dar el libro. Sería mucho mejor si se diera el libro. No estamos motivando a que los proveedores tengan un libro llenecito de reclamos y no lo puedan atender, sino de que sepan que eso es una herramienta. Cuando alguien dice quiero tu libro de reclamaciones, ¿qué es lo primero que pasa? Un poco de pánico, un poco de miedo, no hay temor de los trabajadores, de parte de la empresa, y eso es por falta de conocimiento. El que sabe cuál es el tratamiento del libro sabe que dejando un reclamo no pasa ninguna consecuencia. Las consecuencias es que si redeja el reclamo y no lo respondo, si niego el libro, si digo que lo tengo y no lo tengo, ¿no? O si en su defecto no le doy la atención dentro del plazo de ley. Entonces, las actividades conjuntas que siempre realiza el INDECOPI son procedimientos de oficio, que son a través de supervisiones. Enviamos cartas. A la actualidad, dada la digitalización y todos los servicios como se han ido modernizando, enviamos cartas preventivas. Antes íbamos directo a hacer fiscalizaciones in situ en el lugar y levanto un acta, ¿tiene el libro? ¿No tiene? Listo. Luego, no es que no me interese si lo implementes o no, pero en el momento de la fiscalización no lo tenías, te sancionan. Entonces, esos hechos a la actualidad ya no se realizan de esa manera porque ya tenemos un buen impacto en la ciudad de Tacna. En Tacna la mayoría de establecimientos tienen libro de reclamaciones. Ejemplos de ellos están los mercadillos. Los mercadillos, uno puede encontrar en un mercadillo un libro de reclamaciones, pero también hay que tener en cuenta quiénes lo deben de tener y quiénes no. Todos los establecimientos formales tienen la obligación, todos aquellos que tributan. Si yo me voy a un mercado, como puede ser Mercado Central, dentro del mercado no voy a encontrar personas si no tienen, o sea, si no tributan y no declaran ante la SUNAT que tengan la obligación de tener libro de reclamaciones. Por lo tanto, tampoco es nuestra competencia. Y entre otras actividades como son, aparte de la capacitación, fiscalización y así también campañas de participación con otros reguladores para que conozcan que las herramientas digitales también nos permiten. Por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de procedimiento. Un procedimiento de reclamos gratuito que invita a la mediación. Si tenemos un consumidor afectado que tiene su comprobante de pago y fue a un establecimiento y le dice no tengo libro, no te lo voy a dar, y ya no pudo dejar constancia de ese hecho, pero su propósito más allá del libro de reclamaciones es de que le cambien el producto y que le solucionen el inconveniente. ¿Qué le puedo ofrecer yo? De 7 a 11 días le puedo decir tramita un reclamo por conciliación gratuita. Lo único que te pido es tu comprobante de pago que identifica quién contrataste. Y tratan de solucionar el hecho y a veces se cita una audiencia de conciliación y se reúne una corte. Ahí evito gastos innecesarios a la administración, también al consumidor le doy una herramienta digital, un procedimiento fácil, gratuito, y si tiene que viajar o estar en otra ciudad o no puede por otros temas, inclusive laborales, le ofrezco audiencias virtuales y que tienen la misma validez que un trámite netamente presencial. Entonces, de esa parte es que el INDECOPI trata de crear incentivos para que la mayoría de personas y consumidores siempre acudan a la instancia para cuestionar un hecho. Pero es importante saber qué procedimiento podemos optar, ¿no? Bueno, ahora le la palabra a ti. Muchas gracias. Bien, entonces pues ya estábamos escuchando un poco sobre esta última respuesta. La verdad yo tenía una pregunta, algo que iba referente a eso, porque pues usualmente la gente, la misma población a veces desconoce, ¿no? Digamos, de qué es un libro de reclamaciones, o a veces no sabe cómo puede proceder, y pues solamente deja que, bueno, ya ahí quedó. Pero pues ya en relación con lo anterior de mi compañero, ya supongamos que el consumidor no se quedó callado y pues decidió dejar en constancia, ¿no? Su malestar en el libro de reclamaciones. Entonces vemos que INDECOPI pues realiza estas funciones fiscalizadoras como ya nos ha explicado. ¿Y cómo es que lo realizan? Digamos, poniendo ejemplos, van semanalmente, mensualmente o anualmente. Y además una pregunta adicional es, ¿qué medidas toma el INDECOPI para también garantizar que sí o sí estos proveedores cumplan con responder adecuadamente los reclamos que realiza la población, ¿no? Esa duda que quizás usted también la pueda resolver. Ya.
En estos casos, por ejemplo, nosotros hacemos programaciones de fiscalizaciones anuales. Dentro del año tenemos un plan operativo anual que nos permite dentro de ese año realizar una serie de investigaciones. Si yo voy a hacer fiscalizaciones a 200 establecimientos, puede ser 100 de libre de reclamaciones, pueden ser 50 del sector educativo y otros 50 del sector transporte. Va a depender mucho del impacto que tengamos. Durante los años que han ido transcurriendo hemos cambiado de estrategia, ¿no? Porque no siempre podemos solamente fiscalizar el libro, porque el libro es una herramienta que tiene el proveedor, pero ¿qué pasa cuando el proveedor ya cumple? Tienen otros hechos infractores como puede ser el establecimiento no cumple con la lista de precios. Y eso también puede ser objeto de reclamos y constantemente llenar el reclamo a través del libro de reclamaciones, ¿no? Entonces tratamos de cubrir el mapeo, de realizar las fiscalizaciones de manera anual con cumplir con ese periodo. Tenemos los 6 primeros meses para investigar y durante los 6 siguientes meses para concluir las investigaciones. Si alguna de ellas iniciara un procedimiento sancionador, le hemos tratado de dar al proveedor las herramientas para que solucione el hecho. No lo ha solucionado, no corrige la conducta del mercado, entonces hay que sujetarlo a un procedimiento administrativo sancionador que puede devenir en una amonestación, que es como un llamado de atención, hasta algo más gravoso que puede ser hasta 450 UITs sancionar, pero eso va a ser de acuerdo al tamaño del establecimiento, de acuerdo al rubro comercial, de acuerdo al ingreso de las ventas, porque la idea no es sacarlo del mercado, sino que corrija la conducta. ¿Ya? Entonces después, otro tipo de actividades que nosotros también vinculadas a tu pregunta es de que el libro de reclamaciones para asegurar que un proveedor cumpla con el tratamiento es de que tenga un personal que garantice que le va a dar respuesta. La norma ya ha tenido una modificatoria el año pasado en donde señala que antes era 30 días calendario, a la actualidad queja y reclamo se responden en 15 días hábiles. Entonces le estás dando al proveedor una herramienta adicional que puede ser 30 días o un poquito más, pero con el propósito que le respondas. Nosotros como proveedores en alguna instancia no podemos responder por responder. Tenemos que analizar el contenido de reclamo. No le pedimos a todos los proveedores que tengan un asesor legal, pero lo que sí es de que todos sabemos redactar una carta y hacer llegar una carta de disculpas, una comunicación agradeciendo los comentarios o el contenido diciendo que pasó lo siguiente y adoptamos lo siguiente. No pedimos que a todos le den la razón, pero sí tienen que responder principalmente dentro de los 15 días hábiles o hasta los 15 días hábiles, si es un caso muy complejo, deben de notificar y señalar. A la actualidad, por la virtualidad, pueden notificar por correo electrónico, pueden utilizar medios de mensaje de texto, algo pero que garantice que ya tiene la respuesta. Y si no, agotar por un servicio de mensajería. Eso es algo en lo que todavía se trabaja, pero tenemos un registro de proveedores que tienen buenas prácticas y se registran de acuerdo al tamaño de la empresa ante el INDECOPI, señalando las buenas prácticas para la implementación y atención del libro de reclamación. Pues por eso es que a veces las grandes empresas, cuando realmente no dan una respuesta a un reclamo, ya no le puedes pedir que concilie, porque es una afectación. Tú como grande empresa, colocada en el mercado, potenciada, posicionada, no puedes tener un tratamiento vago respecto a la atención de los reclamos. Tienes que tener un tratamiento especial. En cambio, las empresas pequeñas, todavía, las personas naturales con un negocio todavía están, no como en una marcha blanca, pero tienen diferentes condiciones de realidad. Y a veces el gerente hace la función de todos. Por lo tanto, se entiende que tienes el tiempo suficiente para capacitarte y ir a la oficina del INDECOPI más cercana para requerir información si es que no la tiene. Muchas gracias. Continuando con la quinta pregunta, hace un momento usted mencionó acerca de sanciones y procedimientos administrativos, desde una llamada de atención hasta 450 UITs. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de sanciones o consecuencias pueden enfrentar los proveedores que no cumplan con responder o resolver estas reclamaciones? En realidad las mayores afectaciones que puede tener un proveedor es ser sancionado. Cualquier tipo de procedimiento, sea de oficio, que accione la autoridad porque viene justo supervisando que no tiene libro, que no tiene aviso, o que tiene aviso y el libro no está en una plataforma de fácil acceso, o que tiene aviso, tiene libro, pero no dio respuesta dentro de los 15 días hábiles. Cualquiera de los hechos, materia del supuesto de libro de reclamaciones o la regulación, puede ser objeto de sanción, pero la sanción es proporcional.
¿no? Entonces, si bien es cierto, el Código de Protección y Defensa del Consumidor dice que un proveedor puede ser sancionado con lo más bajo, que es una amonestación, hasta 450 OITs, tenemos en cuenta que la OIT actual está en 4.950. Es un monto elevado si me sancionan con una OIT, ¿no? Entonces, la idea no es sacar del mercado al consumidor, sino que levemente corrija la conducta, pero le quede un recuerdo de que, ojo, tu libro de reclamaciones es importante y por lo tanto tienes que tener un tratamiento especial. Entonces, esos son los tipos de sanciones. Netamente son la amonestación y la pecuniaria, que es la multa. Y si no paga el proveedor, tenemos un procedimiento coactivo que asegura el pago. Por lo tanto, así pasen meses, años, igual se le cobra al proveedor y el proveedor tiene que corregir por la buena o por la mala la compra. Entonces, sí o sí tiene que pagar. Sí o sí tiene que pagar y sí o sí se les da. Bueno, respecto a la sexta pregunta, bueno, en referencia a los casos que llegan a mayores instancias, ¿no? Refiriéndose a Indecopy, ¿cuáles son los casos que con mayor frecuencia se presentan en las reclamaciones? ¿Reclamaciones del libro de reclamaciones? Sí, referente al libro de reclamaciones y cuáles son los principales desafíos que el Indecopy trata respecto a estos. Ya. Las mayores reclamaciones en realidad en el sector del Indecopy como oficina es el sector financiero. El sector financiero es muy pero muy reclamado. Y no específicamente porque no den su libro, sino por la información que se traslada de sus productos financieros, ¿no? Entonces, el libro de reclamaciones va a ser una herramienta para el sector financiero para descongestionar, pero imagínense tener 10, 20, 40, 50, 100, 200, 300, 500 reclamos, todos por tarjetas, ¿no? Todos porque no brindaron información, todos porque cobraron membresía. Todos esos tenores van concentrados en un libro de reclamaciones que tiene la empresa. Pero el Indecopy lo que hace es, te dice, tú tienes la opción de esperar los 15 días o de venir en paralelo si ya presentaste un reclamo para que acciones al primer procedimiento que les estaba explicando, que es la mediación, que es un poco más rápido, puede obtener lo mismo, pero a veces el área legal o el área encargada de resolver esta tramitación de reclamo tiene un mejor proceder cuando se trata de conciliación. Y por políticas comerciales concilian y se evitan cualquier tipo de trámite administrativo, ¿no? Entonces, bajo esa línea, el rubro más reclamado sería específicamente el sector financiero. Después también tenemos algunos sectores como pueden ser telecomunicaciones, transporte, que van a vincular de acuerdo a la necesidad del supuesto, ¿no? Por ejemplo, hay empresas de transporte que están a la mitad, en pleno viaje. ¿Cómo hacen para pedir el libro de reclamaciones? Tienen un aviso. Y ese aviso tiene que decir un número de teléfono y un correo electrónico, porque el libro no lo van a tener cada unidad móvil. Pero la regulación dice de que estos establecimientos tienen que tener un número de contacto, en el cual uno puede mandar mensaje, llamar y pedir que se le deje constancia a través del libro de reclamaciones. Entonces también para eso es de que nosotros tratamos de realizar las capacitaciones mucho más incisivas respecto del uso de la herramienta del libro de reclamaciones. O sea, el desafío más grande que experimenta el Indecopy es cuando se aumentan los reclamos por un mismo rubro. Y a la actualidad nosotros como oficina, en el sector más reclamado te puedo decir que es el sector financiero, pero no específicamente porque no le dan el libro, sino porque no atienden o no brindan información respecto del producto. El libro de reclamaciones a la actualidad no es tan reclamado en el sector de Tacna en lo que va en el ejercicio del año 2023. En el año 2021 teníamos alta demanda de que la mayoría de reclamos era no tiene libro, no me dio el libro, no tiene aviso o vinculados al libro de reclamaciones. A la actualidad ha bajado mucho eso y eso quiere decir de que el proveedor se está educando, ¿no? Y los consumidores están más empoderados que antes. Bien, doctora Tatiana Chaparro, ya llegando a la parte final también de esta entrevista, ya he escuchado bastante el libro de reclamaciones, agradecemos mucho también toda la información que nos ha brindado, pero ¿qué recomendaciones podría brindarle también usted a los consumidores, ¿no? Que quizá en algún momento pasan esa incomodidad, malestar con el libro de reclamaciones o con los mismos proveedores, ¿no? Y adicionalmente también una recomendación a los proveedores también, que son los que nos ofrecen estos servicios, ¿no? Alguna recomendación para ambas partes. Mira, la mejor recomendación que puedo dar es de que, una, le perdamos el miedo a solicitar el libro de reclamaciones.
no es tabú, no está mal. Si lo quiero presentar, en realidad tengo mi derecho, sea justificado o no. Segundo es de que ustedes tienen las herramientas en la actualidad digitales, ¿no? Y una buena manera de facilitarlos es filmando. También cuando ya te lleguemos a presentar un reclamo para que este sea válido, y tal vez porque el hecho, cuando uno pide libro de reclamaciones, no lo pide en su momento más contento, más alegre, lo pide en un momento en el que está mortificado y hay una serie de sentimientos y emociones que tenemos en ese momento. Tenemos que asegurarnos que eso no nos vaya a ganar para cuando llenemos la información no completemos todos los datos, ¿ya? O sea, ahí sí tenemos que ser incisivos y colocar nombre completo, DNI, porque si yo tengo el nombre completo y no tengo el DNI, la ley dice de que no me deben atender ese reclamo. Entonces después voy a tener una acción que voy a querer promover y no he presentado correctamente. También escojamos los canales digitales. Para cualquier tipo de comunicación es válido solicitar el libro. Si pueden mediar, si pueden conversar, también utilicen las opciones y vean cuál es el propósito de uno, ¿no? Ustedes están en plena etapa de formación y en esa etapa de formación lo que deben de buscar es que si ya conocen que son consumidores y tienen derecho a tener un libro de reclamaciones, también lo pueden sugerir, ¿no? Si tienen entorno familiar que se dedica a alguna actividad privada o si tienen alguien y si algún familiar de ustedes está en algún caso similar a reclamar, también se le puede sugerir de una manera muy educada, ¿no? Y en caso de los proveedores, pues no olvidar que la atención del libro de reclamaciones es importantísima y por lo tanto puede ser sujeto a infracción si es que no lo hacen, y no solamente si es que el consumidor viene, si el Indecopi va y los fiscaliza, ¿no? Que eso también es una acción que tenemos. Listo, doctora Tatiana Chaparro, también le agradecemos bastante por este tiempo que nos ha brindado en esta entrevista. Agradecemos mucho toda la información acerca del libro de reclamaciones. Como estudiantes también, y en ese curso de Derecho al Consumidor, pues es tan importante conocer las funciones del Indecopi a través también pues de uno de estos entes, como es pues lo que es el libro de reclamaciones, como también nosotros podemos pues en situaciones que pasaran, ¿no? Tal vez un malestar, una incomodidad con algún servicio, algo que nos han ofrecido, pues también ya sabemos cómo podemos solicitar y cómo debemos llenar, pues en un momento también calmados, lo que es el libro de reclamaciones, porque si lo hacemos en un momento alborotados, que tal, nos olvidamos poner el DNI. Por ejemplo, yo ahorita recién ya no sé, quedó poner mi DNI completo, la información de nuestros datos personales pues adecuado, porque tiene razón, si lo hacemos mal, pues no va a proceder, ¿no? Si tal vez nos equivocamos en algo, pues la literalidad, como nos dicen en el principio. Entonces, agradecemos mucho la entrevista al Indecopi también, este organismo, esta ente también que nos ha apoyado bastante en esta entrevista para el curso de Derecho al Consumidor. Y pues una vez más, agradecemos mucho el tiempo. Ahí está la cámara y pues, gracias. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, por su tiempo, por su disponibilidad y por haber escogido la institución para obtener la información.